Jean Bedel Bokassa, conocido como Emperador Bokassa I, presidente de Centroáfrica desde enero de 1966. En 1976 se autoproclamó emperador del Imperio Centroafricano, hasta el 20 de septiembre de 1979, cuando sería derrocado mediante golpe de Estado y sucedido posteriormente por David Daco. Bokassa nació en Bobangui, Congo Medio, en la región francesa del África Ecuatorial, actualmente República Centroafricana. Su padre, Mindogon Embudulu, era un líder tribal. Fue huérfano de padre y madre a los 6 años, siendo educado por su abuelo y por misioneros franceses. A los 18 años se enroló a las fuerzas francesas libres y como miembro del ejército francés participó en 1944 en el desembarco aliado en la Provenza. Terminó la Segunda Guerra Mundial como sargento mayor condecorado con la Legión de Honor y la Cruz de Guerra. En 1961 había alcanzado ya el rango de capitán. Dejó el ejército francés en 1964 para unirse al ejército centroafricano. Ascendió hasta el grado de coronel y jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El 1 de enero de 1966, con el país envuelto en una crisis económica, Bokassa derrocó al autoritario Daco con un golpe de Estado y asumió el poder como presidente de la República y presidente del gobierno. Bokassa abolió la Constitución el 4 de enero de 1966. Gobernó por decreto. Poco después se hizo nombrar secretario general del partido político en enero de 1967 y siguió en cabeza de dicho partido político, el único existente. En 1970 asistió al funeral del Estado del general de Gaulle, en el que lloró desconsoladamente. En 1975 volvería y rendiría honores a los fallecidos exmandatarios de Gaulle y Georges Pompidou. Un golpe de Estado fallido en abril de 1969 fue aprovechado por Bokassa para consolidar su poder y eliminar a su principal rival del régimen militar, el coronel Alexandre Baza, que fue sumamente ajusticiado. En marzo de 1972 se autoproclamó presidente vitalicio por un congreso extraordinario de Mesan, su partido político. De mismo modo, se hizo proclamar mariscal del país 2 años más tarde. Superó un golpe fallido en diciembre y sobrevivió a un atentado en febrero del 76. Este intento de asesinato fue el detonante que convenció a Bokassa de la necesidad de perpetuarse en el poder aún más y crear un régimen monárquico, ya en mayo de 1976. Después de un encuentro con Muammar al-Gaddafi en septiembre de 76, Bokassa decidió adoptar un modelo de gobierno inspirado en el libio. Disolvió formalmente el gobierno, renunció a todos los cargos ministeriales que venía ostentando y creó el Consejo de la Revolución Centroafricana como nuevo
órgano de gestión de Estado bajo su presidencia. En octubre de 1976, aprovechando la visita a Bangui de Gaddafi, Bokassa decidió convertirse al Islam y cambió su nombre por Salah Eddin Ahmed Bokassa. Todo esto no fue más que un acto calculado para asegurar la ayuda económica por parte de Libia. El 4 de diciembre de 1976, en el Congreso de Mesan, Bokassa cambió el estatus del país de república a monarquía y declaró la creación del Imperio Centroafricano. El presidente Tito y el emperador Hirohito de Japón y el Shah de Irán se negaron a asistir a su coronación. El soberano promulgó una constitución imperial, se convirtió al catolicismo y se coronó a sí mismo como emperador Bokassa I, en una fastuosa ceremonia que causó estupor al resto del mundo, y contó con la multitudinaria presencia del pueblo en Bangui. El título completo de Su Majestad Bokassa I, emperador por la voluntad del pueblo centroafricano, unido al Partido Político Nacional, el MESAN. Fue necesario invertir más de 20 millones de dólares en la coronación del soberano, a la que asistió el pueblo. Estuvo presente un representante de la Santa Sede y no hubo presencia de las casas reinantes extranjeras en el evento. El emperador contaba con el apoyo de sectores populares que aún añoran su régimen. Muchos pensaron que Bokassa estaba loco y se le comparó con el dictador africano Idi Amin por sus egocéntricas extravagancias. La prensa rumoreaba que ocasionalmente comía carne humana. Aunque al crearse el nuevo imperio se dijo que sería una monarquía constitucional, no se hicieron reformas democráticas y la representación y represión a los disidentes continuó siendo muy dura. La tortura era una práctica extendida. Incluso se dice que Bokassa en persona participaba en los interrogatorios. A pesar de la dictadura, Francia acogió a Bokassa. El presidente Valéry Giscard d'Estaing era amigo y fiel defensor del emperador y suministró al régimen importante ayuda económica y militar. En respuesta, Bokassa llevaba frecuentemente a Giscard d'Estaing a excursiones de caza en África y proveía a Francia de uranio, mineral vital para el programa de armas nucleares francés. Con el tiempo, la prensa francesa se fue volviendo más crítica de la cercanía de relación entre Giscard d'Estaing y Bokassa, particularmente después que se revelara que el emperador obsequiaba diamantes al presidente francés. En enero de 1979, el apoyo francés a Bokassa disminuyó considerablemente después de que disturbios de Bangui llevaran una masacre de civiles por parte de fuerzas armadas. El 17 de abril, un importante número de escolares fue arrestados después de que protestaran contra el uso de costosos uniformes fabricados en una empresa de Bokassa, cuyo uso era obligado por el gobierno. El expresidente Dacko, apoyado por Francia, intervino con la fuerza militar aprovechando una visita oficial del líder de Libia. Un golpe de Estado patrocinado por Francia condujo al fin de la monarquía
monarquía centroafricana. Era el 20 de septiembre de 1979 y la república fue restaurada. Muammar el-Gaddafi se negó a recibirle, ya que no representaba a ningún estado. Bokassa decidió volar directamente a París para pedirle explicaciones al presidente francés. Su avión oficial privado consiguió aterrizar cerca de París, pero el gobierno francés rehusó cualquier contacto oficial con el derrocado emperador. Al tiempo que multiplicaba sus gestiones privadas para encontrarle un país de acogida alegando razones humanitarias. De este modo, el emperador Bokassa terminó en Costa de Marfil, cuyo presidente Houphouët-Boigny fue el único que accedió a los requerimientos del gobierno francés. Bokassa no cejó en su empeño de regresar a su país para recuperar el poder. Ayudó por unos amigos franceses, consiguió un avión con la intención de volar a Bangui, pero la operación fue abortada en el último momento por las autoridades marfileñas. Bokassa fue expulsado de la Costa de Marfil y devuelto a Francia, que en esta ocasión no tuvo más remedio que aceptarle. Bokassa se estableció en un palacete que había adquirido años atrás en las proximidades de París. Bokassa fue condenado a muerte en Ausencia en diciembre del 80, pero volvió de su exilio en Francia, aterrizando en Bangui el 24 de octubre del 86. Fue arrestado y juzgado por traición, asesinato, canibalismo y apropiación indebida de fondos estatales. Durante el juicio fueron levantados los cargos de canibalismo, que no pudieron ser demostrados. El tribunal republicano condenó al emperador a muerte el 12 de junio de 1987. La sentencia fue conmutada a cadena perpetua en febrero del 98, reducida posteriormente a 20 años. Con el retorno de la democracia en 1993, André Kolinga declaró una amnistía general a todos los presos en uno de sus últimos actos como presidente. El antiguo soberano y otros adictos a la corte fueron liberados el 1 de agosto de aquel año. Bokassa tuvo esposas y más de 50 hijos. Murió de un ataque cardíaco el 3 de noviembre de 1996. Si bien esa fue la muerte de su muerte, el emperador sufría enfermedades del corazón, de los riñones y ataques cerebrales. Antes de su muerte, Bokassa se declaró a sí mismo el 13º apóstol de Cristo. Un rumor muy extendido sobre las muchas aberraciones que rodearon la vida de este emperador se conoció gracias al ministro de Cooperación francés Robert Galley, a quien Bokassa, en un suntuoso banquete estatal, le confesó: no se han dado cuenta, pero acaban de comer carne humana. El emperador era un caníbal que comía la carne de sus víctimas. Según testigos, los frigoríficos del Palacio Imperial estaban atestados de restos de niños asfixiados o torturados hasta la muerte en mazmorras. Los libros de historia cuentan que al emperador le gustaba comerse a sus esposas y opositores. Después de la caída del régimen, el cocinero personal del exemperador confesó
que le obligaron a hacer comida elaborada con carne humana, bajo amenaza de muerte en caso de que se negara. En otra ocasión, Bokassa ordenó ejecutar a uno de sus ministros, preparar así el almuerzo de los miembros del gobierno. El cocinero dijo que en los viajes privados al extranjero, el dictador se alimentaba con chorizo y jamón elaborados con las mismas materias primas. Cuando estuvo cansado de comerse a sus adversarios, empezó a matar a personas de diferentes profesiones. Así es que como se comió al único matemático del país. Así lo escribió el diario soviético Izvestia. En otras ocasiones, el emperador no se comió a sus opositores, pero lo dejó pudrirse o los entregaba como alimento a los cocodrilos. Amnistía Internacional denunció una matanza de escolares en Bangui. 100 niños fueron asesinados a protestar contra los uniformes que estaban obligados a comprar en una fábrica del mandatario.